Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buen día, bienvenidos a la segunda semana de actividades del curso Temas Selectos de Física 1. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de los temas. Lo que sigue es la semana número 2 y entonces para ahorita ya ustedes ya revisaron la portada de esta semana y también ya resolvieron lo primero que se les solicita. Esta primera actividad que se les solicita es que ustedes enumeren en su cuaderno, simplemente con sus conocimientos previos, las tres leyes de Newton, o también llamadas leyes de la dinámica. Bien, pues recuperando un poquito los conocimientos, podemos decir que las leyes de la dinámica o las leyes de Newton son: primera, la que se denomina o se llama también ley de la inercia, que dice que cualquier cuerpo va a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza no equilibrante se aplique sobre ella. Es la única que puede cambiar su estado. Segunda ley dice que la magnitud de la aceleración de un cuerpo que se mueve va a ser igual a ¿qué? Va a ser directamente proporcional a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional a la masa de ese cuerpo. Y por último, la tercera ley de Newton, que dice que a toda fuerza aplicada siempre va a recibir una fuerza resultante o de reacción que se recibe en la misma dirección de la fuerza que se aplica, pero en sentido contrario. Bien, hasta aquí pues estas son las tres leyes de Newton. Y bueno, eso es lo que debieron de contestar en sus primeras actividades que les solicité al enumerar las leyes de Newton. Y bueno, continuando con el tema, entonces lo que sigue es, seguimos viendo el bloque 1 estática. Y el primer tema que veremos, después de haber visto el tema de la semana pasada, se llama tipos de equilibrio. Y lo que veremos es traslación o primera condición de equilibrio. Antes de abordar el tema, bueno, ya vimos lo que son las leyes de Newton. Las leyes de Newton son las que nos permiten comprender y descifrar a qué se refiere esto de las condiciones de equilibrio. Y bueno, tendremos que hacer unas primeras consideraciones. Hasta ahorita ustedes ya vieron el estudio de la materia de una forma muy general. Saben que la materia la podemos encontrar en tres estados de agregación, que puede ser sólido, líquido y gaseoso. En este caso, el estudio de lo que veremos se refiere exclusivamente al estado sólido. Podemos decir de una forma muy general que los cuerpos sólidos se clasifican en dos grupos: deformables y no deformables. Entonces, los cuerpos sólidos deformables, a su vez, pueden clasificarse en dos grupos. Entonces, primero que nada, definimos que los sólidos deformables son aquellos que se deforman al aplicarles una fuerza. Y entonces, en su clasificación, tenemos primero a los cuerpos plásticos. Los cuerpos plásticos son los que se deforman por la acción de una fuerza y no recuperan su forma inicial al dejar de actuar dicha fuerza. Un ejemplo de ello puede ser la cera, puede ser la plastilina, puede ser esa clase de materiales que se ocupan actualmente para desarrollar figuras o para desarrollar alguna actividad como las esculturas, cosas de ese tipo. Y está en esta clasificación de los sólidos deformables, los cuerpos elásticos. Los cuerpos elásticos son los que se deforman por la acción de una fuerza, pero recuperan su forma inicial una vez que se termina de aplicar esa fuerza. Y entonces, pues aquí vemos el ejemplo muy simple de un resorte. Si le aplicamos una fuerza, se deforma. Le dejamos de aplicar esa fuerza y bueno, el resorte retoma su tamaño original. Bien, decíamos que entonces los sólidos se clasifican en dos. La segunda clasificación de los sólidos es los no deformables, que también se llaman sólidos rígidos. Y bueno, si sobre estos sólidos rígidos se aplican fuerzas, obviamente no se van a deformar, pero si las fuerzas que actúan son muy grandes, entonces estos se pueden romper. No se deforman, pero se pueden romper. Y bueno, podemos hacer una afirmación que dice que en realidad todos los cuerpos se deforman, absolutamente todos.
pero los sólidos no deformables son aquellos en los que su deformación es muy pequeña, es muy imperceptible, y entonces por lo cual podemos despreciar esa deformación. Por lo cual podemos decir que entonces un sólido rígido es un cuerpo ideal que no sufre deformaciones. Pero como lo decimos anteriormente, pues esto realmente solo es una idealización. No existe como tal. Toda la materia absolutamente se deforma. Pero bueno, para hacer esta consideración, consideramos a estos objetos que tienen una deformación muy pequeña. Entonces, ya haciendo estas pequeñas consideraciones, podemos decir que para el estudio de la estática vamos a considerar sólidos rígidos. De momento despreciaremos la deformación de estos objetos, la deformación de la materia que los forma, para que podamos hacer un análisis mucho más simple y podamos llegar a una solución de una forma más rápida, evitar complejidades. Bien, entonces, primero, podemos decir, y ya lo sabemos, que si nosotros le aplicamos una fuerza a un objeto, esta fuerza puede producirle una traslación, tal como lo podemos ver en la presentación. Pero también, si aplicamos una fuerza, y si este objeto se le aplica en alguna parte esa fuerza, pues pudiera generarle no una traslación, sino también una rotación. Entonces, de momento podemos definir que una fuerza nos puede generar un ¿qué? Un movimiento o un giro. Vamos a definir qué es la estática. Estática es una parte de la mecánica que estudia las leyes del equilibrio. La estática estudia el equilibrio de los cuerpos, es decir, aquellos cuerpos que se encuentran en reposo, que se le llama esto equilibrio estático, o en movimiento con velocidad constante, que se llama equilibrio dinámico. Aquí en la presentación yo puse una imagen de una persona realizando ciclismo estático, se le llama spinning también, ¿no? Realizan esta actividad como una actividad de deporte, pero es un entrenamiento sin necesidad de tener que cambiar de posición, de tener que salir al exterior, puede uno simular esa parte estando estáticos a través de este instrumento, de este dispositivo llamado bicicleta de spinning, que para que pueda estar esa bicicleta de spinning en reposo, mientras la persona está haciendo su actividad física, pues debe de cumplir con algunos requerimientos, con algunas situaciones. Otros conceptos que tenemos que recordar, porque ustedes ya los vieron, seguramente por ahí lo tienen archivado en su memoria, así es que recuerden, fuerza resultante y fuerza equilibrante. Bueno, ¿qué es cada una de ellas? Si nosotros aplicamos un sistema de fuerzas a un punto, a un objeto o a un cuerpo, y queremos saber cuál es el resultado de aplicar todas esas fuerzas, tenemos que hacer una suma de fuerzas. En este caso, sabemos que las fuerzas son cantidades vectoriales y no se pueden sumar usando una aritmética básica. Entonces, resulta que de hacer esta suma de fuerzas, la fuerza que resulte de esa suma, vaya la redundancia, entonces se le va a llamar fuerza resultante. Todas las fuerzas que se apliquen en un sistema, al sumarse, el resultado se le llama fuerza resultante y esa fuerza resultante sustituiría a todas esas fuerzas. ¿Y entonces qué es una fuerza equilibrante? Pues una fuerza equilibrante sería que si nosotros estamos aplicando un sistema de fuerzas a un objeto, entonces obtenemos una fuerza resultante que a lo mejor nos está provocando que este objeto se mueva o que este objeto se gire. Nosotros podemos lograr que este cuerpo se equilibre y se quede estático, ¿sí? Tendríamos que aplicar una fuerza equilibrante. ¿Cómo se aplicaría esta fuerza equilibrante o cómo sería esta fuerza equilibrante? Pues muy sencillo, esta fuerza equilibrante será del mismo tamaño, de la misma dirección que la fuerza resultante, pero de sentido contrario. Bien, aquí en la diapositiva que les pongo, podemos ver un avión, como si le tomáramos una fotografía a un avión, y entonces al tomarle esta fotografía,
podemos simbolizar qué fuerzas actúan en él. Aquí, por ejemplo, así si somos un poquito observadores, pues estamos viendo que este avión, a pesar de ser una figura en 3D, lo estamos plasmando en un solo plano. Quiere decir que estamos viendo que las fuerzas están actuando en un solo plano y podemos decir que es un sistema de fuerzas coplanares que actúan en un solo objeto. Podemos decir que actúan en un solo punto o concurren en un solo punto. Podemos decir entonces que son coplanares concurrentes. Bien, veamos estas fuerzas que actúan. Primero que nada, sabemos que los motores generan un empuje, una fuerza hacia el frente del avión para que éste vaya hacia adelante. Después vemos que, producto de las alas, este avión genera una fuerza de levantamiento. Después también sabemos que este avión es un objeto que tiene masa. Esa masa, producto de la gravedad, produce una fuerza que se llama peso. Y por último, este avión, al navegar a través de la atmósfera, genera algo que se llama fuerza de arrastre o resistencia al avance. Entonces, todo este sistema de fuerzas que actúa sobre el avión, después de que actúan sobre él, producen una fuerza resultante, que quiere decir que si sumáramos estas fuerzas, hay una fuerza resultante. Esa fuerza resultante es la que nos dirige hacia adelante. Después de sumar estas fuerzas, esta fuerza resultante es la que provoca que el avión avance hacia al frente. Y entonces vemos ejemplificadas estas fuerzas en ese avión. Están con distintos colores. Creo que es muy, muy fácil de visualizar todo esto. Bien, pues hasta aquí yo creo que queda muy claro los conceptos de fuerza resultante y fuerza equilibrante. Entonces, bueno, por otro lado podemos decir que la fuerza equilibrante, como su nombre lo dice, es la que equilibra un sistema de fuerzas, tiene la misma magnitud y dirección que la resultante, pero con sentido contrario. Ahí podemos ver un dibujito que esquematiza eso que ya habíamos hablado, en donde podemos ver que tenemos algunas fuerzas que al sumarse, la fuerza 1 y la fuerza 2, me dan una fuerza resultante R, y entonces si esa fuerza resultante R la quiero equilibrar, pues debo de aplicar una fuerza del mismo tamaño, pero de sentido contrario. Bien, otros conceptos que debemos de recordar es lo que implica vectores, un tema que ustedes vieron cuando comenzaron a ver física 1. Y dice que un vector es todo segmento de recta rígida en el espacio, que nos permite representar una magnitud vectorial y bueno, las cantidades vectoriales son aquellas cantidades físicas que para definirse completamente precisan de qué, de tener un módulo o tamaño, también de tener una unidad de medida, pero que además se debe de indicar su dirección y su sentido, es decir, hacia dónde van. ¿Qué elementos forman a un vector? Pues entonces los elementos son el origen, de dónde parte, el módulo, ya lo dijimos, el tamaño, su dirección, hacia dónde va, y su sentido, en qué sentido va. Entonces, podemos ver ahí la imagen de lo que es un vector, la representación gráfica de lo que es una cantidad vectorial. Esa es otra forma de definir un vector. ¿Qué es un vector? Es una forma gráfica de representar a una cantidad vectorial. Y bueno, simplemente en esa imagen vemos con letras estas partes que acabamos de nombrar para que sea muy sencillo que las puedan identificar. Bien, podemos recordar que las fuerzas entonces son cantidades vectoriales y para poder obtener el valor de fuerzas en un sistema, es decir, para poderlas sumar, las tenemos que sumar usando una metodología. No podemos sumarlas como si sumáramos aritméticamente otro tipo de cosas. Por ejemplo, las magnitudes escalares sabemos que las podemos sumar aplicando simples reglas de aritmética. Pero para las fuerzas, para las magnitudes vectoriales, en este caso la fuerza es una magnitud vectorial, no. Entonces requerimos de una metodología. Vamos a recordarla de una forma muy rápida. Si nosotros podemos representar un vector en el plano, que ya vemos que es una flechita donde se indica su tamaño y se indica su dirección,
Entonces, una vez que representamos un vector en el plano cartesiano, sabemos que podemos descomponerlo en algo que se llaman componentes ortogonales, ¿verdad? Entonces, para poder descomponer este vector en sus componentes ortogonales, nos basamos en el estudio de la trigonometría y obtenemos dos fórmulas para poder obtener las componentes de cualquier vector. Dice que, por ejemplo, si tengo un vector f y quiero calcular o saber cuáles son sus componentes ortogonales o también conocidas como componentes rectangulares, pues simplemente debo de multiplicar el tamaño de ese vector. ¿Por qué? Por la función coseno o por la función seno de la dirección que forma. Entonces, de esa manera puedo obtener las componentes de este vector. Y entonces, aplicando este principio de componentes, si yo tengo un sistema de fuerzas que actúan en un cuerpo o en un objeto, entonces yo puedo sumarlas. Ya dije que no se pueden sumar así como aplicando aritmética básica, pero sin embargo, si yo hago o obtengo las componentes de cada uno de los vectores que actúan en un sistema de fuerzas, entonces estos sí se pueden sumar. La regla me dice que dependiendo cuántos vectores sean, pues debo de obtener un par de componentes de cada vector. Y ahí vemos un pequeño ejemplo de una forma muy general. Si tengo tres vectores A, B, C, entonces quiero sumarlos, actúan en un cuerpo y quiero saber cuál es el resultado de esas fuerzas que actúan en un cuerpo, pues tengo que descomponer los tres vectores. Saco la componente en X de A, la componente en Y de A, la componente en X de B, la componente en Y de B, la componente en X de C y la componente en Y de C. Teniendo estas componentes, entonces necesito hacer una suma. ¿Cómo? Pues voy a sumar todas las componentes en el eje X. En este caso, como eran tres vectores, sumo esas tres componentes respetando los signos que me hayan dado, positivos o negativos. Y lo mismo hago con las componentes en Y. Una vez obteniendo estas sumas, tengo algo que se llamaría un vector resultante en el eje de las X y un vector resultante en el eje de las Y. Aplico un poco de trigonometría. Esta metodología, repito, ustedes ya la vieron en física 1 y con esas fórmulas que aparecen ahí puedo obtener el vector resultante y puedo obtener también ¿qué? La dirección de ese vector. Si se me hace un poquito complejo ver el método analítico, entonces veo gráficamente qué significa. Y ahí simplemente veo cómo puedo representar que esos son tres vectores A, B y C. Y están aplicados en un mismo punto. Y al aplicarse en un solo mismo punto, pues yo quiero sumarlos. ¿Cómo lo sumaría? Pues ahí, así como se ve en las imágenes, obtengo las diferentes componentes y después cada una de esas componentes se suman para poder obtener un vector resultante en X y un vector resultante en Y. Es muy claro ahí, pueden ver que cada par de vectores está ejemplificado en colores y entonces simplemente se suman para después obtener un vector resultante en X y en Y. Y entonces el resultado, si tuviera que dibujarlo, lo dibujo desde el origen del vector en X hasta el final del vector en Y. Y entonces por eso es que se aplica la fórmula que veíamos anteriormente de la raíz cuadrada y de la función tangente. Bien, una vez recordando lo que son sumas de vectores de una forma muy, muy rápida, ahora sí ya podemos abordar lo que es traslación, la primera condición de equilibrio. Entonces, recapitulando algunos conceptos y mezclando con algunas nuevas ideas que serán para ustedes, llegamos a lo siguiente. Condiciones de equilibrio. Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio estático, se deben de cumplir dos requisitos simultáneamente, llamadas condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio corresponde a la primera ley de Newton. A partir de esta ley se garantiza el equilibrio de traslación. Entonces, aquí recordamos la primera ley de Newton, que dice que la ley es conocida como la ley de la inercia y que dice que un cuerpo permanecerá indefinidamente en reposo o moviéndose en línea recta con velocidad constante, a menos que una fuerza no equilibrante se aplicase sobre él. Por lo tanto, la primera condición de equilibrio que expresa un cuerpo y que se refiere a la primera ley de Newton se refiere a que un cuerpo no debe de moverse, entonces no debe de trasladarse. Por lo tanto, la primera condición de equilibrio matemáticamente me dice que debe de haber equilibrio de traslación. Quiere decir que la suma de todas las fuerzas que se apliquen en ese cuerpo debe de ser igual a
0. Matemáticamente, ¿cómo se representa? Como podemos ver en la fórmula, donde colocamos una sigma después la letra F, que me simbolizaría fuerzas, y me dice que la sumatoria de todas esas fuerzas debe de ser igual a 0. Esa sigma o esa letra sigma mayúscula, ya sabemos que representa sumatorias, es un símbolo utilizado en matemáticas, y bueno, simple y sencillamente, ahí está indicado. Entonces, primera condición de equilibrio, la suma de todas las fuerzas que se aplican en un cuerpo deben de dar 0. Si acabamos de ver que entonces para poder hacer una suma de fuerzas que se apliquen como un sistema en un cuerpo, y que para hacerlo tenemos que sacar componentes en X y componentes en Y, entonces podemos decir de forma general que también si la suma de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo deben de dar 0, entonces la suma de las componentes en X deben de dar igual a 0 y la suma de las componentes en Y debe de ser igual a 0. Y bueno, ya con todo lo que hemos estado hablando, podemos abordar un ejemplo para poder clarificar todos estos conceptos y todo esto que hemos dicho. Dice, ejemplo de aplicación de la primera condición de equilibrio. Ejercicio 1. Una pelota de 200 newtons cuelga de una cuerda sostenida a otras dos cuerdas, como se observa en la siguiente figura. Con base a la figura, determinar cuál es la fuerza de tensión ejercida por las cuerdas A, B y C. Bueno, podemos simbolizar que esa pelota está en el techo y pues alguna cuerda puede ser más corta que otra. Y entonces al estar amarradas de ellas esta pelota, pues cada una de estas cuerdas está sometida a algo que llamamos tensión, o sea, una fuerza. Entonces, ¿cuál es el tamaño de esas fuerzas que está sometida cada una de esas cuerdas? Son tres cuerdas, la cuerda A, la cuerda B y la cuerda C. La cuerda A, si podemos medir el ángulo del techo con respecto a la cuerda es de 60 grados. La cuerda B es el ángulo del techo respecto a esa cuerda B es de 45 grados. Y por último, podemos ver que la cuerda C está completamente vertical y es la que soporta la fuerza o soporta el peso de esa pelota. Pero al final esas tres fuerzas o esas tres cuerdas concurren en un punto que llamaremos C. ¿Cómo aplicamos la primera condición de equilibrio? Bien, la semana pasada explicábamos algo que se llaman diagramas de cuerpo libre. Lo primero que debemos de hacer es reconocer este sistema de fuerzas a través de un diagrama de cuerpo libre, en el cual nosotros podamos indicar todas las fuerzas que actúan en ese cuerpo. Para facilidad de todo, nosotros tenemos que colocar un plano cartesiano en el punto donde concurren las fuerzas, en este caso sería el punto C. Y podemos verlo en la imagen. Dice primero realizar el diagrama de cuerpo libre. Y entonces, esa imagen que teníamos de una pelota colgando del techo a través de tres cuerdas, pues simplemente la trasladamos a un diagrama de cuerpo libre, en donde ese punto C es que el origen de un plano cartesiano. Y de ahí pues simplemente indicamos en la dirección en la que estaban las cuerdas, los vectores. ¿Qué vectores? Pues bueno, conocemos el vector C, que sería la cuerda que está soportando el peso de esa pelota. Y después las tensiones que se generan en la cuerda A y en la cuerda B. Indicamos dos flechas, que ya sabemos que las flechas nos indican vectores, en este caso fuerzas, y que están orientadas en esa dirección en la que están colocadas las cuerdas al techo. Aquí se hace un poquito de aplicación de trigonometría para poder obtener esos ángulos, porque nosotros veíamos que los ángulos que nos mostraba o nos muestra el dibujo de la pelota colgando estaban en la parte superior. Pues bueno, recordando un poquito de trigonometría, ya saben ustedes que los ángulos en un ángulo recto es de 90 grados y se pueden obtener ángulos complementarios, suplementarios y de esa forma podemos obtener esos ángulos que aparecen ahí. Apoyándonos en aquel dibujo podemos ver que entonces el ángulo que forma, en este caso A con respecto al eje de las X, vale 60 grados y el ángulo que forma la cuerda B con respecto al eje de las X vale 45 grados. Bien, continuando todo esto, ya es fácil obtener entonces las componentes
en X y en Y de cada uno de estos vectores. Son 3 vectores. Entonces podemos hacer aquí, en este caso estamos indicando una tablita donde nos va a servir de referencia para poder calcular todas las componentes de cada uno de los vectores y posteriormente llevar a cabo la suma. Bien, ustedes ya saben que cuando tenemos un plano cartesiano, la lectura de los ángulos empieza desde el eje positivo de las X. A partir de lo que estamos viendo, pues tenemos que calcular los ángulos y cada una de sus direcciones de estas flechas que están señaladas ahí. Para el vector A, ¿cuál sería el ángulo? Pues nosotros sabremos que de cada cuadrante vale 90 grados. Entonces, si desde el eje de las X positivo al eje de las X negativo hay 2 cuadrantes y hay 180 grados, pues le resto los 60 que están del otro lado y me da 120. Quiere decir que entonces el ángulo que forma A con respecto al eje de las X vale 120. Después el ángulo en el que está la flechita B, ¿cuál es? Pues está muy fácil de ver, dice 45 grados, no hay mayor problema. Y por último, esa flechita C que me apunta verticalmente hacia abajo, pues entonces está a 270 grados, está prácticamente en el tercer cuadrante. Entonces ya tengo las direcciones en las que están apuntando esas fuerzas que actúan en ese punto C donde están atadas. Y ahora me sigue poder calcular las componentes. Aplico las fórmulas que vi anteriormente, multiplicando el tamaño de la fuerza por la función coseno o seno, según depende. Y entonces, hasta ahorita no conozco el valor de cada una de las fuerzas. Bueno, no conozco el de A y B. No sé qué tensión tengan. Sin embargo, la cuerda abajo, la C, la que sostiene a la pelota, si la pelota tiene 200 newtons, pues entonces esa es la fuerza que está ejerciéndose sobre esa cuerda, que sería de 200 newtons. De esa forma, pues simplemente construyo un sistema de ecuaciones en donde ya tengo mis componentes, cuánto vale cada una. Entonces, si no conozco cuánto vale A y quiero conocerlo, pues simplemente indico A por coseno de 120. Pero sí sé cuánto vale el coseno de 120. Me vale menos 0.5. Pues lo indico, menos 0.5 de A. Después su componente en Y sería A por el seno de 120. Me dice que es 0.866 de A. Después, para las componentes en B, multiplico B por el coseno de 45 grados y me dice que es 0.7071 de B. Y para la componente en Y, sería entonces B igual a por el seno de 45 grados y sería 0.7071 de B. Por último, saco las componentes en X y en Y del vector C, en donde, pues de forma, pues tal vez a simple vista lo puedo ver y no necesitaría comprobarlo, pero sé que el coseno de 270 es 0, entonces ese vector C apunta directamente hacia abajo, quiere decir que entonces no tiene una componente en Y, perdón. Ahora bien, ya que tenemos las componentes, pues ahora nos toca aplicar las condiciones de equilibrio para poder construir un sistema de ecuaciones que me permita obtener el valor de las tensiones en cada una de esas cuerdas. Bien, primera condición de equilibrio, me dice que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0, entonces ahora sustituyo las componentes de X igual a 0, y después, la segunda condición de equilibrio, me dice que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0, sustituyo todas esas fuerzas, 0.866 de A más 0.7071 de B, más, en este caso, menos 200 newtons, que es el valor de la tensión en C, es lo que obtuve. Entonces, aquí simplemente acomodo, ahí ya pueden ver que ya está acomodado, en vez de que colocar eso igual a 0, pues pasé ese menos 200 del otro lado y lo igualo. Ya tengo dos sistemas de ecuaciones, bueno, simplemente aplico un poquito de álgebra, ahí viene explicado que se utiliza el método de la sustitución para poder obtener, cuando tengo un sistema de ecuaciones, que quisiera yo calcular, que en este caso este sistema de ecuaciones tiene dos variables, que es A y B, quiero conocerlas, necesito al menos dos ecuaciones. Utilizo este sistema de la sustitución en donde tomo una de esas ecuaciones que construí, despejo a una de las variables
para que al obtener ese despeje lo sustituyo en la otra ecuación y pueda obtener los valores de estas variables. Aplicando esa metodología, pues simplemente obtengo los valores primero de B y después con eso sustituyo para obtener el valor de A. Aquí podemos ver que se obtiene el valor de A. Entonces, como les decía, esto es un poquito de álgebra, viene ahí explicado muy claramente. Y entonces, si nosotros decíamos que al estar esa última cuerda C soportando 200 newtons, eso es lo que vale la tensión. Y ya con lo que obtuvimos anteriormente, vimos que entonces la tensión en A vale 146.4 newtons y la tensión en B vale 103.53 newtons. Y de una forma muy sencilla se aplica la primera condición de equilibrio. Veamos un segundo ejercicio que dice que tenemos un bloque de 200 newtons que está descansando sobre un plano inclinado. Y bueno, para hacer aquí un análisis más sencillo, nos dicen que consideremos que no hay fricción, que la pendiente en la que está recargado este bloque tiene 30 grados, está sujeto a otro bloque que cuelga y para que estos estén conectados se utiliza una polea. Y entonces nos dice que este sistema está en equilibrio, que están así colocados y que no se mueven. Y entonces nos dice que cuál será el peso del segundo bloque si si este sistema está en equilibrio. Nos dan el peso del primer bloque, nos dice que vale 200 newtons y entonces quiere que calculemos cuánto vale el peso del segundo bloque. Bien, este es un ejemplo un poquito más laborioso, no es difícil. Y lo mismo que el anterior, lo primero que debemos de hacer es trazar un diagrama de cuerpo libre. En este caso son dos objetos. Y entonces estos dos objetos necesitaría yo hacer dos diagramas de cuerpo libre para tratar de visualizar el problema. Aquí pueden ver la representación de estos dos diagramas de cuerpo libre. En el primero de ellos se ve este cuerpo que está inclinado. Para facilidad, nosotros ya dijimos que tenemos que colocar nuestro sistema tenemos que colocar nuestro sistema de referencia, en este caso nuestro plano coordenado, en el punto donde concurren las fuerzas. Entonces vamos a poner para el primer diagrama de cuerpo libre nuestro plano cartesiano inclinado sobre ese plano sobre el cual descansa ese objeto. Y entonces de esa manera podemos dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Para el segundo objeto, pues solamente actuarían dos fuerzas, el peso que lo jala hacia abajo, la tensión de la cuerda que lo mantiene ahí quietecito. De esa manera, entonces, podemos aplicar la primera condición de equilibrio a cada uno de estos diagramas de cuerpo libre. Si nosotros tomamos el segundo diagrama de cuerpo libre del segundo bloque y aplicamos la condición de equilibrio, pues entonces no necesitaríamos aplicar la suma de fuerzas en X, solamente podríamos aplicar la sumatoria de fuerzas en Y, porque solamente a partir del diagrama de cuerpo libre podemos ver dos fuerzas que actúan en él. Podemos ver el peso y la tensión. Quiere decir que entonces el peso del cuerpo va a ser igual a la tensión. Como esta tensión es la que se genera a través de ese cable que está conectado y que gira por una polea al objeto 2, entonces nos damos cuenta que para poder calcular el peso del cuerpo 2 que está suspendido, pues entonces necesitamos saber cuál es el valor de la tensión del cuerpo 1. Entonces aplicamos condiciones de equilibrio para el primer objeto. Y bueno, haciendo ahí un recordatorio, podemos definir lo que es la fuerza normal, que la fuerza normal siempre va a ser esa fuerza que se proyecta, tal como lo dice, normal al plano de acción del movimiento de cualquier objeto. ¿Qué quiere decir normal? Que es perpendicular a él, que forma 90 grados hacia él. Entonces, haciendo esas consideraciones, pues podemos calcular que esa fuerza normal para el objeto que está en el plano inclinado sería igual a su peso, que vale 200 newtons, multiplicado por el coseno de ¿quién? De 240 grados. ¿Por qué de 240 grados? Pues muy fácil. Cuando nosotros vimos este diagrama de cuerpo libre, nosotros podemos ver que marca un ángulo de 60 grados por debajo de ¿quién? Del eje de las X. Entonces, si de eje de las X positivo a eje de las X negativo tiene
180 grados, le sumamos esos 60 y nos da 240. Entonces, de esa forma obtenemos la componente del peso en X y la componente del peso en Y. Volvemos a aplicar condiciones de equilibrio, en este caso para el diagrama de cuerpo libre del objeto número 1, y obtenemos un sistema de ecuaciones. Aplicamos igual el método de la sustitución para resolver y listo. Podemos decir que la fuerza normal es igual a 173.2051 newtons. ¿Qué quiere decir? Que esa fuerza sería el valor de la tensión y también sería el valor del peso del segundo objeto. Bien, muchachos, pues hasta aquí explicamos un par de ejemplos. Les compartiré unos videos para reforzar estos ejemplos. Y entonces nos veríamos para la videoclase que está programada para esta semana de acuerdo al calendario que les compartí. Para que podamos desarrollar otro ejemplo y podamos abordar dudas. Recuerden, al final de todo esto, solamente estamos aplicando algunos conocimientos que ustedes ya vieron. Ustedes ya vieron suma de vectores. Ahorita lo que tenemos que ver es entonces cómo aplicar esa suma de vectores. ¿Cuál es la condición de equilibrio? La condición de equilibrio, que es la primera y es la que estamos viendo, se refiere a la traslación. Quiere decir que para tener un equilibrio de traslación, el objeto no se debe de mover. Quiere decir que todas las fuerzas que estén actuando a su alrededor deben de valer en su conjunto al sumarse 0. Cualquier sistema de fuerzas que al aplicarse a algún objeto no le genere movimiento, quiere decir que está en equilibrio, que no produce movimiento, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la primera condición de equilibrio. Bien, pues por favor revisen la presentación a detalle. Es necesario que recapitulen algunos conocimientos de matemáticas porque de lo contrario se les va a hacer complicado el tratar de entender estos ejercicios. Bueno, nos estamos viendo para la video reunión. Gracias por su atención.